Buenas, aquí estamos en Sopa de Letras con Ángel Arribas y Eduardo Martínez Rico, que es el invitado que hoy nos acompaña, para hablar de, entre otros libros, Cid Campeador, que es una novela histórica, La Guerra de las Galaxias, el mito renovado, ahora que está en cartelera esta nueva entrega, y sobre todo y ante todo, su última novela, Relámpagos, que ahora nos comentará un poco porque es una novela muy especial, así que no se vayan porque es muy actual y sobre todo pues bien, Star Wars, o sea que, bueno, quédense. Bueno, pues Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí otra vez más, porque ya vas a ser un habitual aquí, o sea que... Muchísimas gracias. Cuéntanos un poco de tu novela Relámpagos. ¿Cuál ha sido la motivación que te ha llevado a escribirla? Y sobre todo, ¿de qué va? Porque, bueno, la portada, ¿no?, le dibuja a uno como un signo de interrogación, ¿no? Una especie de cabeza atormentada y... Bueno, yo sé qué es, pero quiero que lo digas tú, yo sé de qué va el libro. La portada tiene sentido cuando se conoce el libro. Claro. Aunque sin conocer el libro impacta, y yo creo que es una portada estupenda, ¿no? De la editorial Dalia, que lo ha hecho estupendamente. Es una cabeza que brota del suelo, aparte de los relámpagos del título que aparecen en el rostro, y viene a significar una mente que se nos desvela a lo largo del libro, ¿no? que brota del libro. Claro. Es una novela que escribí hace muchos años y que la he rescatado ahora. Es una novela que apenas moví en su momento, que yo creo que solo la presenté en una editorial y que la tenía guardada en el ordenador como si fuese un baúl. Y entonces surgió la oportunidad porque esta editorial estaba buscando autores nuevos y novelas, libros, y gracias a un compañero mío de facultad que se llama José Aurelio Martín, que fue el que dio mi nombre, pues este libro está aquí. La han editado muy bien, en el proceso editorial ha sido muy importante Eduardo Flores, que es otro escritor, de Cádiz, porque la editorial es de Cádiz, todo es muy gaditano, y es un libro extraño, porque hay gente que dice de él que no es una novela, sino que es un ensayo, hay gente que dice que es un diario. Yo veo que es una novela, incluso he dicho en alguna entrevista que Unamuno, cuando le decían que sus novelas no eran novelas... se ha caído hasta cuando has nombrado a uno de los maestros, ¿no? Se ha caído como diciendo, bueno, aquí estoy, ¿no? Se ha revelado. Aquí estoy. Don Miguel. Ya está arreglado, sigue. Bueno, pues él decía que sus novelas eran nibolas, que las llamasen nibolas. Sí. Entonces yo digo de esta novela que si no quieren decir que es una novela, que es una nibola. Claro. De hecho, en la presentación del libro, que me lo presentó el profesor José Ignacio Díez, que fue mi director de tesis, dijo que veía la huella de Unamuno. Y puede ser porque tiene pocos espacios exteriores, el espacio en realidad es mental, tiene pocos personajes, es una novela más de ideas. Bueno, para que el público nos entienda, la historia es que un profesor de filosofía pierde a su mujer. Y entonces lo que leemos es un poco cómo va viviendo él esa situación, cómo va pensando. Es una novela que se construye con la segunda persona del singular. No sé si habréis leído las meditaciones de Marco Aurelio, maravillosas, que pues te lo recomiendo porque son maravillosas. Esa persona del singular a mí me gusta mucho porque te sirve para profundizar en los pensamientos, en las ideas,
en la propia vida, en el pasado, es un libro muy, muy filosófico también en ese sentido. Es una introspección del yo. Claro. El yo siento, yo sufro, yo puedo liberarme, yo puedo salir adelante, o yo no puedo, pero siempre es el yo. Sí, se encuentra con algunos personajes, como por ejemplo un compañero de la facultad que le dice precisamente, escribe un libro sobre lo que te está pasando como terapia. Y él dice que no, que él no es escritor y que el libro, y esto me interesa mucho, el libro que podría escribir tendría que escribirlo otro por él. Ya, por él. Y entonces, la tesis que tengo yo sobre la novela, mi idea sobre la novela, que puede ser otra porque es la mía, yo soy en el fondo, en el momento en que la escribo, yo soy un lector más. Claro. Mi interpretación es que el libro que está leyendo el lector es precisamente ese, el que en este caso el profesor de filosofía habría podido escribir si se hubiese atrevido a hacerlo. O sea, exactamente. Lo haces tú por él. Tú le has hecho el favor de escribir su historia. Y él me ha hecho a mí el favor porque gracias a eso tengo un libro que para mí es estupendo. Eduardo, ¿y no crees que quizás es mejor la primera persona del singular? Eso es algo que quiero hacer hincapié porque me ha hecho mucha gracia cuando has dicho lo de que segunda persona, ¿no? Del singular, cuando has dicho. Bueno, yo tengo otros libros y otros cuentos que con la primera persona. Con la segunda persona solo tengo este. Claro. Pero a mí me interesó. Yo creo que, no sé, cada historia, incluso cada texto, viene con la programación, digamos, implícita, ahora que estamos sí. en el mundo de los ordenadores, con la programación implícita de cómo debe ser contada, ¿no? Claro. Entonces yo creo que este libro se me impuso a mí con esa manera. De hecho, empieza con un par de frases. Bueno, el libro está dedicado a Agustín Sánchez Vidal y a Luis Alberto de Cuenca, que son amigos y maestros míos, a los que les estoy muy agradecido. ¿Qué ocultan las personas? ¿Qué ocultamos? Y luego te metes en el libro como diciendo, bueno, todo esto es metafórico, pero esto es lo que ocultamos, ¿no? O lo que yo oculto, por lo menos el profesor, que según me dice todo el mundo tiene mucho que ver conmigo. O sea, hay una identificación clara con el personaje. Yo no lo veo tan así, pero el libro es como un examen de conciencia. Y probablemente si ya bastantes personas dicen que el personaje soy yo, pues quizás sea un examen de conciencia mío, pero ante una situación que yo no he vivido, que es que mi mujer muera. ¿Una proyección personal? Yo creo que sí, porque en este caso el planteamiento que yo hacía es, vamos a ver, además creo que Miguel Delibes, que por cierto tiene un libro parecido, que se llama Señora de rojo sobre fondo gris, que me gusta mucho, de un pintor que pierde a su mujer, él decía, dentro de su forma, de su caja de herramientas de narrador, digamos, que en una novela el escritor tenía que ponerse en la situación del personaje, o sea, cómo actuaría si estuviera en su piel, en esa situación. Y yo es lo que he hecho con este personaje. Entonces, yo creo que hay una proyección, efectivamente, porque yo no me identifico con este profesor de filosofía, y eso a mí la filosofía me encanta, y lo he escrito yo, pero mi planteamiento previo sí que era, voy a ponerme en la situación de un profesor de filosofía de edad madura que pierde a su mujer. ¿Cómo reaccionaría ello? Fíjate, yo me acuerdo que, como decía Dalí, la personalidad es inevitable, y ponía un ejemplo y decía, si Picasso copia fielmente una fotografía, le sale un Picasso. Si un tonto copia fielmente una fotografía, le sale una tontería. Y si Dalí copia fielmente una fotografía, le sale un Dalí. Con lo cual, lo que quiere decir es que la personalidad es inevitable. Por eso estoy seguro de que hay mucho de ti en este libro. Y yo creo que a todos nos han dicho, ¿verdad?, muchas veces, este personaje eres tú, este eres tú. Sí, este se parece mucho a ti. Y es muy curioso porque en un libro mío, en Misogénesis, hay el personaje Gregory Turner, que es el protagonista. Es muy curioso porque
la mayoría de la gente dice que soy yo, dice, este eres tú, seguro, Del tal. Club Kipling. Pero luego, sí, de Club Kipling. Pero luego el que me presentó el libro, el Juan libro. Villalba, allí en Teruel, él decía que él estaba convencido de que yo era el cura, porque siempre, no sé por qué, de ser, meto una especie, muchas de mis novelas, un cura inspector o un cura, digamos, sí, sí. detective, quizás por los, influido sí. por los relatos del padre Brown, de Chesterton y tal. Pero es curioso ver cómo te ve la gente y cómo tu personalidad ¿Qué está proyectas quizá tú? esparcida en muchos de los todas maneras, personajes. Miguel de Unamuno ya decía en una novela que los personajes le pedían cuentas. O Pirandello, 6 personajes en Buque de Autor también. Es decir, que hay muchos autores en los que hacen que el personaje realmente sea su propia conciencia, ¿no? Y al autor que le está, oye, ¿por qué estás poniendo esto? Sí. ¿O por qué me vas a matar en el siguiente capítulo? De hecho, algo de eso hay en mi libro también. Por También eso, aquí en quizás Relámpagos lo también. ven Muy como un amuniano. Pero otra cosa que quería decir, un amigo mío muy inteligente que ha leído mucho mío prácticamente desde que empecé a escribir, pero yo llevo muchos años escribiendo, una novela que se llama Confesión y que no he publicado todavía, y él, Luis Cabrán, es muy inteligente, porque es la única vez que me lo han dicho nunca. Me dijo, y no sé si lo decía por lo positivo o por lo negativo, porque a lo mejor era una forma de decirme que no estaba lograda Vamos a pensar en lo positivo. la novela. Vamos a pensar en lo positivo, porque sí que me dijo que le gustaba mucho, ¿no? Ahora recuerdo, esto hace muchos años. Me dijo, tú eres todos. Todos los personajes. Todos los personajes. Y vamos a ver, no sé si esto es políticamente correcto decir, pero se ha dicho muchas veces que el novelista puede actuar como un dios, como Dios, claro, con sus personajes. Porque es el creador. Entonces, es el creador. nosotros como hombres, se ha dicho siempre, estamos hechos a imagen y semejanza De Dios, del creador, sí. de Dios. No sería raro, desde luego, que nuestros personajes Claro, estén Pero hechos a imagen y nuestra imagen y semejanza. semejanza. Además, yo a un personaje lo hago desgraciado, o lo hago feliz, o lo hago no sé qué, porque me da la gana. Y así es. O sea que... Bueno, yo no actúo así. no, es una forma de hablar, yo tampoco. No, yo sí, pero sí. A mí me cae mal uno y lo mato, y lo o si me levanto de mal humor, mato a 5. Lo mío es una locura completa, porque sí que es verdad que incluso el estado de ánimo a la hora de ponerme a escribir influye en lo que escribo. ¿Sí? Eso sí, interesante, eso le pasa a muchos creadores. Pintores, por supuesto, pero a los Pensaba que escritores ibas también. a decir algo como, Está, sí, no eso sé le pasa qué. a mucha gente que está en el manicomio, sí, sí. Dostoyevsky, no sería Dostoyevsky si no hubiera estado como estaba. Vamos, que me está llamando loco, ¿no? Lo que yo pensaba. No. Pero fíjate, Eduardo, hay una cosa curiosa que yo quería recalcar de lo que tú has dicho. Eso de que tú eres todos, responde un poco también en parte a los arquetipos de Jung, que decía que los sueños, cuando soñamos, que uno quizás no es, porque casi siempre se ven los sueños como espectador, más que como en primera persona. De hecho, muchas veces en los sueños tú te ves en tercera protagonista, persona. sí. Sí, sino que todos, o sea, que tú eres todos, es decir, tú eres en parte si estás en un sueño y ves, por ejemplo, que están matando a alguien, tú eres el que mata, al que matan y tal. Y eso, bueno, pues obviamente este mundo de los sueños y todo pues está todavía un poco descontrolado, cosas que se saben a ciencia cierta y que le quitan mucha magia al asunto, pero bueno, cosas que pueden quedar ahí, ¿no? Que tengan uno sentido, pero que uno se identifica quizás con todos los personajes, porque uno igual si lo que quiere está mal y se encuentra mal, pues igual sueña pues con asesinatos, con guerras, con muertes, y en parte pues uno es todos los personajes a la vez, ¿no? Digo yo, no sé. Sí. Lo cierto de lo que has dicho es que yo pienso que la escritura es equilibrante. Antes has dicho Dostoyevsky, terapéutica. otras personas, es terapéutica. Y bueno, esto lo dice todo el mundo, vamos, está acertadísimo, ¿no? Sí. Es equilibrante, ¿no? Y por otra parte, también interesante, según algo que has comentado, y es que la escritura también funciona un poco a nivel onírico, ¿no? Sí. Es un sueño. Y es verdad, me acuerdo que esto me lo comentaba Umbral también, que cuando uno escribe, entra en un trance. Y decía, y si no entra en ese trance, es que no lo está haciendo bien o no es escritor, ¿no? Sí, Y es verdad, no sé si os pasa a vosotros, cuando uno escribe, está un poco sonámbulo, ¿no? Sí, sí. Está... O un poco poseído también por la idea. No, claro. eso desde luego. Y cómo lo describes, y esto no me gusta, y esto lo vuelvo a dar para atrás, y esto lo saqué, y esto no me encaja bien, y vuelvo a empezar. No es exactamente lo que quiero transmitir, y al final puede que te guste a ti.
Puede que a la crítica o a los lectores no, pero en definitiva todos escribimos para gustar a los lectores, claro, no para gustarte a ti mismo, porque para eso haces un diario, un diario secreto que lo cuentes y ya está. Escribimos para que despertar sensaciones, sentimientos y sobre todo despertar en el lector o las personas que lo leen, despertar la curiosidad por saber qué sigue después, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? En ese sentido, ¿qué destacas de Relámpagos? A ver, una recomendación. Yo recomiendo Relámpagos por... Olvídate de que eres el autor, Eduardo. Tú has leído Relámpagos y me lo recomiendas a mí por... Pues porque es un libro sorprendente, porque no es un libro de lo que se publica habitualmente hoy en día, porque es un libro muy literario, porque creo que es rico el que digan, el que no se pongan de acuerdo sobre lo que es, que uno diga que es una novela, otro un ensayo. Sánchez Aragó, por ejemplo, al ojearlo un poco dijo, pero esto es un ensayo, al ojearlo. O sea, tampoco voy a ponerle aquí en el compromiso de lo elogio, me lo dejo por teléfono. En alguna entrevista, un diario, una novela o no. Vamos, es que estoy hablando de mi libro, pero la buena literatura se caracteriza también porque es muy interpretable, porque tiene una gran riqueza para ser interpretada, porque no es una cosa, no es unívoca. Y en ese sentido, a mí me gusta mucho este libro. Quizás el estilo es el más trabajado de todos. ¿De los míos? De todos los libros que se han escrito antes. Es que es un libro, bueno, es un libro que lo escribí muy rápido, muy rápido. ¿Cuántas páginas tiene? 170, 169. Lo escribí muy rápido. Por favor. Ya digo que lo escribí hace más de 10 años, 11 años, que lo rescaté cuando me pidieron un par de libros, enseñé otro y enseñé este, y antes de mandarlo lo leí. Y tuve la experiencia de que lo leía como si lo hubiera escrito otro escritor. Y entonces, sin ningún prejuicio, y para mí eso fue maravilloso, porque sinceramente me encantó. De hecho, mucha gente dice que para escribir, cuando uno ha terminado ya pues unas páginas o la novela entera, es conveniente, ¿no?, dejarla reposar un tiempo y luego volver a verla, porque aparte de que te das cuenta pues que hay muchas palabras, que igual hay repetición de palabras o cosas ortográficas y tal, o semánticas incluso, te das cuenta que el libro lo ves con una objetividad mucho mayor al dejarlo descansar y luego leerlo, ¿no? Porque todos sabemos que hay partes en nuestros libros que igual si los leemos, yo nunca he releído nada, eso me pasa con Vázquez Figueroa, nunca he releído nada porque me da pena, pero vamos, digo, porque yo leo lo mío y me pongo triste. Pero bueno, digo, ahora en serio, bueno, no sé, en serio es, no, pero precisamente Vázquez Figueroa a mí me recomienda siempre el dejar descansar los libros, porque dice que los defectos se ven mucho. El reposo, sí, porque luego lo ves con objetividad. Los defectos afloran. Mira, Eduardo lo llama novela. Sí. Él lo ha definido como novela. Y yo quiero leer un párrafo muy breve que dice así: eres una sombra entre sombras creadas por ti. Eres dueño, y es solo una forma de hablar, de una vida completamente clara. Si hubiera espectadores para ella, claro, pero la gente no se preocupa de cosas así, de gente como tú, de gente que si existiera el vacío, la nada sería el mejor símbolo de ese vacío, de esa nada, la mejor prueba de su existencia. Pero tú no existes. Y por eso no protestas que nosotros te conozcamos por fragmentos, que te conozcamos a partir de un punto muy determinado, un punto móvil, hacia atrás o hacia adelante, mucho más móvil que tú. Dinámico sería decir demasiado, y que te conozcamos mucho mejor de lo que te hayan conocido nadie. Por supuesto que mucho mejor que tú mismo. Así funciona el juego. Eduardo, chapo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chapo. Estoy muy orgulloso porque este libro es muy diferente a todo lo que he publicado. De hecho puedo decir también, ya que hemos citado a Vázquez Figueroa y que el otro día hemos hablado de él, ¿no? Que ha sido un gran maestro para mí, como un gran entrenador. Yo lo comparo como un entrenador, ¿no? Como un gran entrenador. Y una de las cosas que me dijo hace muchos años es la siguiente: escribe cosas normales, claras, porque él ya debía ver por dónde iba yo, ¿no? Que iba por este camino, ¿no? Y me dijo, escribe cosas normales, claras, etcétera. Haz como Picasso. Precisamente, primero demuestra que eres un gran dibujante y luego haz
todos esos cuadros extraños, que te gusta hacer y que ya está. Entonces yo le hice caso y escribí el Cid Campeador, escribí el Fernando el Católico, escribí por ejemplo mi biografía muy trabajada sobre Pedro J. Y ahora están empezando a salir a la luz estos libros que yo tenía guardados, por ejemplo, que este es muy literario, ¿no? O sea, por ejemplo, sería difícil resumir este libro. Aquí hacen una contraportada estupenda en el que se dan unas pistas, pero sería difícil resumir porque la literatura pura y dura es inasible, ¿no? O sea, hay que leer el libro para conocerlo, ¿no? O lo que has hecho tú, ¿no? Yo cuando estabas leyendo, yo tenía la sensación de que estábamos penetrando cada vez más en la mente del protagonista como si fuera un viaje al centro de la Tierra, ¿no? Sí. En cambio, mi libro sobre el Cid, por ejemplo, que vamos a hablar ahora de él, sí, que es estupendo, ahora vamos con Rodrigo Díaz. Pues es una novela tradicional, etcétera. Claro. El libro sobre las galaxias es un ensayo. Cada uno es extraordinario porque yo tengo la suerte, pues quizá porque siento mis libros como hijos, ¿no? Cada uno diferente, cada uno su estilo, ¿no? Pues, ¿sientes alguna predilección por un hijo tal? A mí me gustan todos, cada uno con su carácter, su estilo. Los quieres a todos. Claro. Pero si tuvieras que salvar uno de la hoguera, déjalo. demasiado complicado. Sí, demasiado. Para mí fácil, yo ninguno. Sí, yo trataría de salvar todos, sí, pero bueno. No, yo creo que no se trata de salvar nada, pero desde luego, como escritor, lo interesante sería salvar una libreta en blanco con un bolígrafo para escribir el siguiente. Para el siguiente capítulo. Para escribir el siguiente libro. ¿Qué es lo que hacemos en Sopa de Letras? Yo creo que vamos a ir ahora con Rodrigo Díaz de Vivar. Pues sí, quería leer además, Ángel, 3 notas sobre el autor que dan Fernando Sánchez Dragó, Agustín Sánchez Vidal y José Luis Olaizola. Creo que son 2 premios Planeta, ¿no? Olaizola y Dragó son premios Planeta. Sí. Digo. Y Dragó dice, Eduardo Martínez Rico refleja admirablemente el modo de ser, de pensar y de escribir de los grandes escritores. Imagino que, sobre todo, se refería a tu vertiente biográfica, en el sentido de cuando haces biografías o ensayos, ¿no? Sí, yo creo que ahí Fernando se refiere a mis conversaciones con Umbral, a mis conversaciones con Vázquez Figueroa, aunque no están grabadas, bueno, hemos hecho entrevistas, pero yo no he hecho un libro de entrevistas con él, pero hablo con él, con el propio Vázquez, con el propio Dragó, las entrevistas que quedan publicadas en periódicos, se refiere a eso. Eso es una acción oral, ¿no? Voy a seguir leyendo, dice José Luis Olaizola, dice, su fluidez narrativa le permite asomarse a los más diversos géneros y lo hace con no poca soltura y eficacia. Y Agustín Sánchez Vidal termina diciendo, escribe de un modo minucioso y entregado, nos deja testimonios tan apasionados como personales, posee una curiosidad y entusiasmo ilimitados, yo creo que es lo más importante. Bueno, este libro que se ha reeditado hace poco en alguna entrevista para televisión también, que te he hecho en otras cadenas o en otros formatos, hablamos de que ibas a reeditar este libro, ya ha salido, al igual que también se ha reeditado La Guerra de las Galaxias, el mito renovado, que luego hablaremos de él después de publicidad. Cid Campeador es una novela muy interesante. Yo creo además que, bueno, desde el punto de vista de cada uno, ¿no? Voy a dejarlo aquí. Sí, bueno, Ángel, si quieres dar un vistazo. Sobre todo, desde el punto de vista editorial, yo creo que es un libro muy comercial y muy interesante. De hecho, más que nada porque ahora se están vendiendo muchísimo, ¿no?, estas novelas de corte, digamos, histórico. Porque ante todo es una novela histórica, ¿no? Sí. Pero, y muy documentada. Pero según tú me contaste, hay ciertas cosas sobre las que fabulas, ¿no? Ciertos, que eso es pues, muy legítimo, ¿no? Ciertas, digamos, lagunas, ¿no?, que no se sabe muy bien qué es lo que pasó, y tú, pues igual que haces, por ejemplo, en el libro de Fernando el Católico con las brujas y con todo este... Yo lo que hago es coger el escenario que he estudiado con muchos libros históricos y literarios, porque para hacer esto incluso leí casi toda la tradición sobre el Cid y he hecho algún artículo académico para aprovechar el trabajo. Coger el escenario y a partir de ahí con hechos y figuras históricas moverlas de forma ficticia entre la historia y la ficción. O sea que el tablero
es histórico. Es histórico teniendo en cuenta que han pasado más de 1000 años. Claro. Y que hay muchas dudas. De hecho, con el Cid tenemos el problema de que se mueve entre brumas, Vamos a de que dejarlo se aquí mueve porque entre luego la voy a pasar historia y la leyenda. Claro. El mismo Menéndez Pidal, que tiene un libro que me encanta, La España del Cid, que yo recomiendo siempre, recomiendo desde aquí, pues yo con él siempre tengo la sensación de que está recreando, digamos, la historia, de que se sabe tan poco que él arqueológicamente va sacando esa figura del Cid, ¿no? De hecho, a ti te gusta el mito y te gusta fabular con eso. Si, de hecho, estamos viendo Fernando el Católico, en ese libro tú hablas de la faceta pues, más desconocida de Fernando el Católico y de pues esa leyenda sobre la bruja, que ya nos contarás más adelante, o en el Cid Campeador, fabulando. O sea, son, bueno, ya aquí se subtitula el mito, ¿no? Pero son siempre, o sea, te gusta fabular con esos elementos, ¿no? Míticos, donde, bueno, pues puedes jugar un poco más, ¿no? Y bueno, pues lanzar alguna hipótesis, ¿no? En tu libro tú le das también mucha importancia a los amigos de Rodrigo, Álvar Fáñez, Sí. etcétera. ¿Habría sido lo mismo la vida y milagros de Rodrigo Díaz de Vivar sin esos personajes a su alrededor? Hombre, no lo sé, porque ya digo que ha pasado mucho tiempo y yo tampoco soy un experto en Álvar Fáñez, por ejemplo, pero él era un gran jefe, se rodearía de gente muy buena, por supuesto. Pero, bueno, Álvaro Fáñez está considerado como el segundo guerrero más importante de la época, después del Cid. Sí, sí, por eso digo que parece ser que al líder lo hacen su equipo, ¿no? Es una forma de... Claro, alguien tiene que liderar ese grupo, porque claro, los García Muñoz, el Salvador, de hecho, quiero recordar que si tienen a Rodrigo Díaz de Vivar al frente, pues todavía son más de importantes. hecho, quiero recordar, porque este libro lo escribí hace muchos años y siempre que hablo de él, aunque lo refresco y miro papeles y miro mis libros, etcétera, porque he escrito muchos artículos sobre el Cid, quiero recordar que no coincidieron mucho, que Álvar Fáñez peleaba por otros lados. ¿Sabes? Vamos, era un guerrero aparte. Pero en un momento dado él confiaba ciegamente en Álvar Fáñez, por ejemplo. Sí, claro. En cierto combate le dice, tú Álvar vas a defender este punto y yo me voy a poner en este otro, y cosas así. Es decir que en tu libro cuentas las anécdotas que hemos leído todos cuando estudiábamos del León, lo de la afrenta de Corpas, lo de... Bueno, eso está en el Cantar de Mio Cid. En el Cantar de Mio Yo Cid. sobre todo he fabulado a partir de la historia, más que a partir pero de la, no del romance. De la literatura. O sea, ya eso de Mio Cid, Ruiz Díaz por Burgos en Trove, eso no, tú has ido a la historia. Sobre todo a partir del libro de Menéndez Pidal de La España del Cid, que son 2 tomos, y luego otros libros, pero sobre todo el de Menéndez Pidal. De hecho, pues se incluyen unos mapas que aparecen en La España del Cid. Al principio aparece una cita de La España del Cid, de Menéndez Pidal, Sí. que voy a leer. La más insigne muestra del lujo oriental en la corte del campeador es el sartal de la sultana Zobeida, cuyas trágicas peripecias son conocidas desde el siglo VIII al XV, pues esa joya que llevaba sobre sí al Cádir cuando fue muerto tuvo que ser prueba principal en el proceso de Ben Yehaf. Esta joya es, digamos, el objeto mágico y literario que yo utilizo para crear la trama, ¿no? Algo que me recomendó un profesor mío de literatura, que fue el que me animó a escribir esta novela, en primero de carrera nada menos, cuando tenía 18 años, Amancio Lavandeira, que yo sé que al que está dedicada junto con Vázquez Figueroa. Hoy estamos sí. Pues junto, porque de algún modo son 2 maestros míos, ¿no? Un maestro académico y un maestro literario. Bueno, lo son, no de algún modo, lo son. Y esta joya viene de Bagdad y en manos de una sultana y la introduce aquí en España. Y se le atribuyen, bueno, yo esto aquí, cosas que me invento y tal, yo la hago un objeto mágico, religioso, que da el poder, bueno, un poco... Bueno, en ese sentido no es mi original, pero creo que funciona bien en el libro, ¿no?
y entonces hay una lucha entre los cristianos y los moros por alzarse con esta joya porque se supone que les va a dar el poder, ¿no? Que tiene ciertos, claro. Y ciertos se valores, se la ciertos quitan poderes. unos a otros, etcétera. Hay una duda que yo tengo siempre, cuando vas a Burgos, hay la iglesia de Gadea donde se supone que fue la famosa jura de Gadea. Y cerca de Burgos hay un pueblo que se llama Gadea de Cid. Está hacia Miranda de Ebro a la izquierda, hacia Navarra, Bozó, Gadea de Cid, etcétera, ¿no? Y luego ya cruzas el Ebro y lo siguiente ya son tierras alavesas. Bueno, pues ¿la jura de Santa Gadea fue en Gadea de Cid o fue en la iglesia de una iglesia de Burgos? Bueno, ¿Eso se ha sabido? Bueno, Sí. es que es falsa, según los expertos es falsa. La jura de Santa Gadea. Es falsa. Sí. Pues ya está, no. Ya ni jugar ni nada. No, resuelto el misterio. Porque es que La opinión más extendida es que es falsa. Bueno, de hecho, casi todas las cosas que sabemos o que sabe la gente sobre el Cid son legendarias. Por ejemplo, esta famosa hazaña de que cuando él estaba ya muerto lo montaron en el caballo y los otros estaban Ya no batallaron cansados por el al muerto. verlo. Claro, pero Eso es falso, ¿no? También. Pero sí, pero también tiene una dimensión el personaje Claro. que esto es muy revelador, tiene esa dimensión legendaria y mítica. O sea, si al fin y al cabo nosotros somos lo que somos o somos también lo que los demás hacen de nosotros, lo que los demás opinan de nosotros, Definitivamente lo que lo los demás segundo, vamos. hablan, claro. Sí, somos círculos, todo eso. Somos círculos concéntricos. Lo que somos, Claro, pero lo que claro. desprendemos, lo que provocamos, etcétera. Pues al Cid le pasó eso en una medida extraordinaria, claro. Claro. No se atrevía nadie a hacer que el rey jurara que no ha tenido parte en la muerte del hermano, ni siquiera Rodrigo Díaz de Vivar. Claro. Bueno, Alfonso VI, cuando muere Sancho, que efectivamente hay sospechas de que lo haya podido matar él y tal, se quiere ganar al Cid, a su partido, porque el Cid era una especie de líder, de cabeza entre los castellanos, ¿no? Y cuando muere Sancho el Fuerte, que es el verdadero rey del Cid, al que él quería tanto, el Cid se hace con el mando de ese partido, ¿no? Entonces Alfonso VI se lo quiere ganar y es entonces cuando lo casa con doña Jimena, que era su sobrina. Sí. Y entonces digamos que así pues se gana el Cid y se gana el partido castellano, etcétera. Vamos a hacer una pequeña pausa. Samuel Bronston y Sofía Sí. Loren y Charlton Heston no tienen nada que ver con esto. A mí me gusta mucho la película, ¿Te gusta la pero con mi novela no tiene nada que ver. mucho que ver. Y con la historia, El nombre. yo diría que tampoco, aunque Menéndez Pidal estuvo ahí para asesorarlo, salen en las fotos, está documentado, etcétera, les ayudó. Es otra cosa, pero está muy bien hecho también y la música es estupenda. Y, Y Sofía Loren está viendo. Chicos, podemos hablar de esto Rodrigo. horas y horas, pero vamos a hacer una pequeñita pausa para publicidad y venimos enseguida. Hace mucho tiempo, en una sopa de letras muy muy lejana, invitamos a Eduardo Martínez Rico para que nos hablara de La Guerra de las Galaxias, el mito renovado. Esto lo digo porque hace mucho tiempo, bueno, no tanto, cosa de un mes, el 18 de diciembre se estrenó la película, la siguiente saga, El Despertar de la Fuerza es, ¿no? El episodio séptimo, El Despertar de la Fuerza de Star Wars y, en el interregno entre la fecha de grabación hasta la fecha de emisión, pues imagino que habrá pasado un tiempo, pero bueno, como es un bombazo, pues todavía sigue vigente. Aquí nos hablas de el mito. ¿Qué tiene de mítico Star Wars y de arquetípico? Bueno, en mi libro no solo hablo de lo mítico, hablo también de George Lucas, hablo también de cómo se hacen las películas, hablo de más cosas. Pero sobre todo hablo del mito porque yo creo que ese es el vehículo, el sustrato, la esencia, el lenguaje que hace que las grandes galaxias hayan trascendido y hayan llegado hasta hoy. ¿Por qué? Y que viajen hasta el futuro. ¿Y cuál es el secreto del éxito, tú crees? Pues el secreto del éxito, a mi modo de ver, bueno, ya lo decía Irving Kershner, el autor director del Imperio Contraataca, decía que para él la diferencia entre La Guerra de las Galaxias y otras películas del mismo estilo es que La Guerra de las Galaxias funcionaba a nivel onírico, mientras que otras funcionaban más a nivel realista, digamos, de disparos, por ejemplo, o normal, ¿no? Mientras que La Guerra de las Galaxias, y creo que aquí es muy importante el mito, profundiza en las raíces del ser humano, en el inconsciente colectivo, en los arquetipos. George Lucas trabajó mucho para conseguir esto.
trabajó mucho investigando en antropología, en mitología, en ciencia ficción, por supuesto, y creó una especie de mix, a mí me gusta llamarlo mix, ¿no? Una mezcla muy creativa que le da a la Guerra de las Galaxias esa potencia, ¿no? Esa fuerza, que nos hemos quedado todos pegados a ellas cuando las hemos visto, ¿no? Por lo menos cuando éramos niños, ¿no? Ángel ha descubierto ya muchos elementos míticos, ¿no? En Star Wars. Yo vi la primera película de la saga, que realmente era el capítulo 4, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. La primera que ¿De las modernas o de las antiguas? antiguas? Las Gracias, Una Nueva Esperanza es el episodio 4, la que se estrenó en 1977. El episodio 4. Pues el episodio 4, mi hijo mayor tenía como 2 años. Lo llevé al cine a ver La Guerra de las Galaxias y dije, vamos a ver una película de ciencia ficción. Acabamos de ver 2001, una Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, que la había hecho en el 68. Y aquello era científicamente perfecta, no tenía... La Guerra de las Galaxias, las naves se desplazan por el espacio haciendo ruido, cuando se supone que si no hay una materia por la que pueda propagarse sonido, no tenía por qué oírlo, ¿no? Los rayos láser, los cañones turboláser hacen chum, chum, chum. Pero pues mi niño con 2 años se puso debajo de la pantalla, cogió una hipotética pistola y empezó a disparar a las tropas imperiales. ¡Chum, chum, 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 chum! Hasta que su madre se lo llevó muerta de vergüenza al baño, porque no se caen, decía, no se caen, ¡pum! ¡Pum! Bueno, tremendo. Hoy se ha puesto en el perfil de Facebook un sable láser rojo. O sea, él está con el reverso tenebroso. Con el reverso tenebroso. No, hay mucho friki, la verdad es que hay mucho friki con el mito de la Guerra de las Galaxias, pero yo que he estado en Tatooine, en el Tatooine de verdad, el Tatooine que hay en Túnez, donde George Lucas se inspiró muchísimo, porque en la propia ciudad de Túnez hay un edificio, una pirámide inclinada, invertida, ¿no? Como los barcos que llevan los moradores de las arenas, en el planeta Tatooine, donde vive un tal Luke Skywalker. Y esa especie de cueva subterránea en la que vive su tío y su tía, efectivamente existe, y la piedra donde Luke Skywalker pone el pie y mira el infinito y diciendo yo algún día no sé qué, pues existe, y entonces te cobran por ver eso, te cobran por ver los sitios míticos donde George Lucas se inspiró, incluso rodó, claro, porque eso está rodado en el desierto, donde vive Anakin Skywalker, en la segunda parte de la saga, son casas que existen en la realidad, y son casas ciertas, está rodada en mitad del desierto, son casbas donde la gente pues habita todavía y donde guardan grano, donde guardan una serie de cosas, y Lucas lo utilizó todo como el pueblo, bueno, como el planeta ese lejanísimo en el que un jovencísimo niño rubito encantador, un tal Anakin Skywalker, es el mito de Jesús, porque ha nacido de una virgen, ha nacido sin conocer al padre. La mamá se queda embarazada de repente y ¡ay! Si estoy embarazada. Y nace Anakin Skywalker, ¿no? Es una especie de redentor o de Lucifer, porque luego se vuelve al reverso tenebroso. Es como el ángel caído. Mayor, es el ángel caído, mayor. ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué nos puedes, Eduardo, arrojar luz sobre todo esto? Pues mucho, mucho. Bueno, aquí has pasado del episodio 4 de La Guerra de las Galaxias, Una Nueva Esperanza, al episodio 1, La amenaza fantasma, que es cuando Anakin, que es el padre de Luke Skywalker, es esclavo, y es verdad que ha surgido pues como de una madre, de una virgen, etcétera, etcétera, ¿no? Que es esclava, etcétera. Bien, pues ¿qué luz del Señor, además, ¿no? ¿Qué luz puedo arrojar? Pues pero hay una comparación. Un sable de luz, por lo menos, ¿no? Sí. O sea, parece metafórico, ¿no? Con la Biblia, ¿no? Y con la historia. Claro, es que lo que ocurre con estas películas, por eso yo antes he hablado de un mix, pero así actúa también nuestra memoria, seguramente. De hecho, Carlos García Gual, que es un gran mitólogo, habla que los mitos habitan en el país de la memoria, ¿no? Y la memoria es caprichosa, mezcla, etcétera, ¿no? Pues así actuó George Lucas para escribir su historia, ¿no? Entonces, ese elemento que tú dices, el de la madre que se queda embarazada, no se sabe muy bien por qué, y da luz a un elegido, que es Anakin Skywalker, que va para el elegido, efectivamente, pero eso no se tuerce por una cosa normal, sino porque sabe que va a morir la mujer que ama, y el gran malo poderoso
le dice que le va a enseñar la manera de evitar esa muerte, ¿no? Entonces es por eso que se pasa, por nada más. Por eso a mí me parece que es una preciosidad en ese sentido, que es una prueba de amor de Anakin enorme, ¿no? Que se pasa al lado oscuro, pero para salvar a la mujer que ama. Sí, pero Eduardo, también mucha gente ha comentado, y imagino que se habrá escrito un montón, sobre que los Jedi son como unos samuráis, es decir, el código samurái, ¿no? ¿Cómo se llama el código samurái? Sí, del Bushido. Se sacan muchas cosas, porque realmente los Jedi son buenos, y esto es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Los Jedi son buenos, pero bueno, no pueden tener, digamos, sentimientos de amor hacia nadie, porque bueno, apego, sí. Porque claro, eso pues luego lleva al sufrimiento, al regreso oscuro, a través de una serie de cosas. Ni odio, ni temor, porque ni odio, ni temor, ni nada. Todo eso les abre las puertas del lado oscuro. Claro, son como hieráticos, bueno, más que hieráticos. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. En realidad el que se muestra así es Yoda. Yoda se muestra así. Yoda, que es, bueno, el maestro pequeño, Yoda, verde, el gran maestro, pero en realidad los otros que vemos, como Qui-Gon Jinn, Obi-Wan, son personas bastante normales. Sí, pero tampoco son muy afectivos, muy apegados, es decir, bueno, o por lo menos el Jedi ha de ser así, pero digo, yo creo que sí, que Qui-Gon Jinn con Obi-Wan, que es su discípulo, sí, y Obi-Wan con Anakin, que es su discípulo, sí. También. Sí, los tratan casi como hermanos pequeños. Claro. En cambio, los Sith es, digamos, el reverso tenebroso de la fuerza, pero es curioso porque realmente, bueno, pues es una metáfora de la gente, pues, que quiere conseguir, bueno, poder, ¿no? A cualquier precio, ¿no? Porque en el fondo es eso, ¿no? Es la corrupción, ¿no? del espíritu humano, ¿no? Es decir, es digamos las pasiones. A mí me llama mucho la atención que son las pasiones las que finalmente es como una crítica a las pasiones extremas, ¿no? Es decir, porque el amor enfermizo y extremo lleva al lado oscuro, el esto de riqueza, ¿no? De querer riqueza a toda costa, es decir, que en el fondo no sé si hay un mensaje en el que todos los excesos son malos. Griegos, nada en exceso. Nada en exceso, o sea, como si el exceso inevitablemente de cualquier cosa, aunque sea de amor, te va a llevar al lado oscuro, porque te va a llevar a corromperte. O va a dar la vuelta a tu propia imagen. Anakin no se siente un poco traicionado cuando descubre que efectivamente no puede devolver la vida a su esposa muerta. Bueno, siente, no sé si recuerdas, pero en La venganza de los Sith, el episodio 3, que a mí me gusta mucho, aunque es terrible, es muy duro, muy violento, al final, cuando ya se ha convertido en Darth Vader y está atado a la camilla, no sé si recordáis, y se suelta la camilla, bueno, se suelta la camilla, pues se muestra tan violento porque pregunta al emperador, ¿y Padme? Y le dice, malísimo, claro, le dice, ha muerto, tú la has matado, si no recuerdo mal, creo que es así. Y entonces, claro, entra un sentimiento de culpa, pero destructivo contra él, ¿no? Claro. Sí, entonces me han engañado, me han engañado, me ha tomado el pelo, este me ha tomado el pelo. No, ni siquiera porque no recuerda. Entonces, no recuerda lo que ha pasado. Bueno, claro, porque él, cuando lo recupera el emperador es un amasijo, ha perdido brazos, piernas, no sé qué, apenas puede respirar, es un amasijo, lo cogen y le hacen toda una reconstrucción biónico, ¿no? O sea, que le ponen de todo, ¿no? Es como la mano de Luke Skywalker cuando se la corta a su padre, y luego se la reconstruyen y dice, pues me queda bien, no me queda mal. ¿Y la fuerza qué es? Metafóricamente es Dios, es, no sé, el coraje, la valentía, la bondad, así en abstracto. ¿Qué es la fuerza? Bueno, yo puedo hablar un poco lo que me puede sugerir a mí, intentando razonar, que no es fácil. En la película se dice que es un campo, que es un campo de energía, si no recuerdo mal, que une los seres y las cosas, ¿no? Y que mantiene la galaxia unida. Luego, Lucas en la nueva trilogía habló de los miniclodianos, ¿no? Que es una expresión científica. Yo creo que la fuerza es como una especie de estado de beatitud. El brazo fantasma, Liam Neeson le hace una prueba a Anakin Skywalker y descubre que se sale de la escala. Esos son los microdianos que a los antiguos fans no les ha gustado nada. Eso, el Jar Jar
y algunas cosas más, sobre todo estas dos cosas, no les ha gustado nada, ha sido muy criticado, porque los midichlorianos, o sea, la fuerza es algo misterioso, religioso, mágico, y con los midichlorianos entra como algo genético, científico, claro. Es que eso es la física de los cuerpos, claro, tengo radioactividad, no tengo radioactividad, pues ya está. Algo parecido, y eso ha sido muy criticado. Has dicho religioso, hay una religión que tiene muchísimos adeptos en el mundo y que tiene ya muchas casas, que son los Jedi, la religión Jedi. Curioso, ¿verdad? Sí. Y es una religión sin religión, es una religión un modo de vida, modo de conducta, donde cabe la bondad, la humanidad, el hacer el bien, el no sé qué, el tal, pero no tiene ídolos, no tiene norma, no tiene mandamientos, Lucas, ¿no? Es el ídolo. No tiene preceptos, no tiene libros sagrados, no tiene la palabra de Dios. Es muy curiosa la religión Jedi. ¿Tú has conocido a algún miembro de esa congregación? No, yo solo puedo decir que Lucas, cuando escribió las películas, se documentó sobre todo eso, y que es una persona muy creativa, con muchos talentos, y entonces, pues, claro, que diseñó bien lo que hizo, está clarísimo, ¿no? Tanto en las películas como en la trascendencia que han tenido, por ejemplo, en la fuerza. Yo, de verdad, ahí no... Pero Eduardo, no me metería yo personalmente. Yo creo que no hay nada nuevo bajo el sol, porque fíjate que realmente toda esta filosofía Jedi y tal, en el fondo es el estoicismo, o sea, es la filosofía estoica. La filosofía estoica con ciertos tintes pues, orientales, samurái, budista, o sea, en parte me refiero... El taoísmo, o sea, tiene cosas, son muchas cosas. Sí, de hecho Yoda habla como Dalai Lama, no lo intentes, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. ¿Eso también sale en la película? ¿Me suena a mí? No, sí, eso sale en la segunda parte. Yo en eso no estoy de acuerdo. Cuando Luke Skywalker va a entrenarse con Yoda al planeta aquel lejano, pantanoso. Y le dice, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Sí, que sí, le dice, la nave se le hunde en el fango, en el agua pantanosa, y le dice Yoda, sácala, y dice, no puedo. Y dice, no, venga, ponte, sácala, y entonces lo voy a intentar. Y dice, no, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Sí. Eso de que lo ¿Tú no estabas de acuerdo, dices, con esa...? No estoy de acuerdo personalmente, porque bueno, yo he visto muchas veces las películas y las tengo en mi cabeza. Incluso las veo, vamos, mentalmente, las ¿no? Sí, las visualizo muy bien. Y tengo diálogos, ¿no? Y esta es una cosa que me aparece algunas veces, ¿no? Cuando pienso, voy a intentar esto, ¿no? Ves a Yoda y te digo eso, claro. Yo creo que lo que hay que hacer es intentarlo. Claro. Porque muchas veces lo haces y puedes fallar. Claro. Lo que sí da mejor resultado es prepáralo. Eso no lo dice Yoda, pero claro. A mí me funciona mejor. Hazlo, no lo hagas, prepárate para hacerlo y lo sí, como en Matrix, cuando tiene que saltar el abismo ese, ¿no? Sí, siempre tiene que saltar una azotea a otra. Siempre tratan de darte confianza. Yo en Yoda no creo mucho como gran maestro. Yo creo que es más gran maestro Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi. Es más completo, más humano y más completo. Yoda es demasiado elevado. Nuestra última esperanza. Además de ser mucho verde. Que eso ya aleja un poco. Oye, y hay gente que ve cierto incesto entre Luke Skywalker y la princesa Leia. Pero claro, al principio ellos no saben que son hermanos. Lo ignoran por completo. Lo contaste ayer por teléfono cuando hablamos. Y están enamorados. Luke Skywalker está totalmente enamorado de la princesa Leia. Lo que pasa es que la princesa, lógicamente, pues está enamorada del gañán, de Han Solo, que es el simpaticorro, pero es el vividor y el malote, ¿no? Porque, entonces, no hay ahí cierta... Porque en un momento dado, Luke Skywalker, cuando por darle celos a Han Solo le da un beso Leia, la princesa Leia, Hans le mira y dice, hace así, Luke, como diciendo, claro, no tienes nada que hacer a bordo del halcón milenario, del Millennium Falcon. Y eso también ha habido gente que lo ha criticado, ¿no? Que parece que hay... Sí, claro, ellos ignoran por completo que tampoco estoy de acuerdo. No saben que son hermanos y eso es un beso, es una anécdota. Aparte de que Han Solo se va haciendo con el corazón de Leia, a mí me parece cuando empieza a demostrar sus buenos sentimientos precisamente. Y empieza a ayudar a la rebelión, a arriesgarse. Sí, de hecho cuando él retorna y vuelve a batir la estrella de la muerte, ayuda. Eso. Lógicamente le quita a los perseguidores a Luke Skywalker para que pueda lanzar su bomba de protones al... Eduardo, y como última pregunta, ¿qué esperas de esta nueva película? Espero mucho, por lo que he visto en los trailers y la información que he leído. Espero mucho, que va a ser una buena película de las galaxias. Pues esperemos que así sea y todos ustedes, para entenderlo, tanto pues la saga y profundizar en ella,
no se olviden de comprar La Guerra de las Galaxias, el mito renovado, o de leer, porque estoy seguro de que es muy interesante, ¿verdad, Ángel? Yo creo seguro que sí. Estoy seguro de que la fuerza lo va a acompañar. Que la fuerza lo acompañe. Muchas gracias. Y que la fuerza te acompañe también a ti, Eduardo, en este periplo literario. Ya sabes que esta es tu casa y que puedes venir cuando tú quieras. Muchísimas gracias a los dos. Y a todos ustedes muchas gracias por seguirnos otra semana más, y la semana que viene pues aquí estamos dando el callo. Muchas gracias.